Bien, acá les compartí la guía, deberían estar viendo el enunciado del ejercicio número 20. Un poco como les comentaba antes, la idea de la clase de hoy es que empecemos a ver los ejercicios de gestión del endeudamiento. ¿Qué implicaría gestión del endeudamiento? En la práctica vemos puntualmente dos temas. Por un lado tenemos el factoring, que el factoring es una sesión de documentos donde podemos hacernos financieramente de un flujo que tendríamos que haber diferido. O sea, puntualmente si tenemos nosotros vendemos a crédito generalmente, o al organizar el factoring, se plantean operaciones donde la empresa vende a crédito, teniendo como documento ejecutivo las facturas de esa operación, y ante una necesidad financiera o una necesidad de fondos, lo que hace es descontar esa factura, actualizar ese flujo para hacerse de los recursos financieros hoy en día, contra un interés, una comisión y demás gastos. O sea, es una operatoria similar a lo que sería un descuento de documentos o securitización de pagarés en el mercado de capitales. Lo que técnicamente, ¿qué consiste esto? En adelantar un flujo futuro. O sea, en este caso, ventas que la empresa hace a plazo, a crédito, va a una determinada compañía, en este caso llamada Factor, donde cede esas cuentas por cobrar y se hace de los recursos financieros ya. Contra, como decíamos, una comisión, un interés o de otros o determinados gastos, ¿sí? Y después, por otro lado, vamos a ver lo que es el leasing, que el leasing ya es una operatoria sí, el leasing es una operatoria de préstamo, por así decirlo. Son diferentes opciones de poder adquirir bienes de uso, donde puntualmente cuando veamos leasing vamos a analizar siempre la conveniencia del leasing contra otras alternativas, como podría ser comprar el bien mediante un préstamo bancario, ¿sí? Pero ya vamos a ir profundizándonos o entrando más en tema cuando vayamos a los ejercicios. Le pregunto antes de empezar, ¿dieron algo de esto en teoría? Factoring, leasing. ¿Alguno de los presentes está cursando teoría y me puede decir? Hoy la profesora María de los Arcos dio algo del factoring y del listening. Perfecto, perfecto, bien. Con el Entonces, profe de la MEA todavía no. bien. Supongo lo daríamos hoy. Claro, yo creo que él lo va a dar hoy. Nosotros estaríamos dentro de la cuadrícula de la profesora Mariló. Entonces, por eso preguntaba para ver si la profe dio hoy, la profe Roth dio hoy. Sí, hoy está programado que den esto los profesores de teoría. Así que, perfecto. Vamos avanzando con otros temas. Si hay algo que no se entiende, por favor me detienen, pero la idea es que ustedes hayan, sí, visto esto antes de la teoría para entender un poco de qué se trata, al margen de la pequeña introducción que yo les pueda hacer. Empezamos con el ejercicio número 19 de factoring. Como decía, el factoring es una operación de descuento de documentos, donde la empresa se va a hacer hoy de recursos financieros por ventas a crédito que hizo, cediendo justamente esos derechos a cobrar a un determinado plazo a otra empresa que generalmente se llama factor, y esa empresa se llama factor le cobra a su vez a la empresa una tasa de descuento justamente por adelantar ese flujo, más comisiones y otros gastos, ¿sí? Puntualmente el ejercicio número 19 me dice que una empresa está estudiando la posibilidad de utilizar el factoring como fuente de financiamiento de corto plazo y para tomar la decisión desea conocer el costo efectivo, ¿sí? Las condiciones son las siguientes. Tenemos como primer punto, se aceptan la totalidad de las cuentas por cobrar, que son 500.000 pesos. O sea, esta empresa vendió a crédito 500.000 pesos, tiene facturas por esas ventas a crédito de 500.000 pesos y necesita hacerse de los recursos hoy. El tema es a qué plazo vendió estos 500.000 pesos. Es lo que dice a continuación. Tiene un periodo medio de cobranza de 110 días. O sea, concretamente, esta empresa vendió 500.000 pesos a 110 días, pero necesita la plata hoy. Y para eso quiere saber el costo real de esa operación. El punto número 2 me dice, un segundo que voy aceptando a la gente que va ingresando. El punto número 2 me dice que se adelanta el 90% de las cuentas factorizadas. Esto quiere decir de que el factor analiza el total de la cartera de cuentas por cobrar de la empresa, pero solamente toma el 90%, ¿sí? Es decir, solamente esta empresa solamente va a ceder el 90% de sus facturas, ¿sí?
Por otro lado, también dice que la empresa de factoring cobra una comisión del 2%. Y por último dice que el descuento es de un 15% sobre las cuentas factorizadas, ¿sí? Si no me dice nada, entiendo que es un 15% anual. Entonces, con estos datos, o sea, sabiendo que la empresa tiene cuentas por cobrar por 500.000 pesos y un periodo medio de cobranza de 10 días, que el factor considera un adelanto del 90% de las cuentas factorizadas y que la empresa de factoring cobra un 2% de comisiones y un 15% anual de tasa de interés, nosotros queremos saber cuál es el costo real de la operación, ¿sí? Para eso paso a presentar las soluciones. Bien. Inicialmente, entonces, lo que hace el ejercicio, o lo que se presenta en las soluciones es exponer los datos. O sea, tenemos cuentas por cobrar por 500.000 pesos, un periodo medio de cobranza de 110 días, analiza un año de 365, y después, por otro lado, me plantea un adelanto del 90%, una comisión del 2% y un descuento del 15% anual. Nosotros, ¿qué tenemos que sacar primero? El monto a percibir. O sea, nosotros sabemos que a esta empresa le presentamos toda nuestra cartera de cuentas por cobrar de 500.000 pesos y esa empresa lo primero que hace es decir, ok, yo de los 500.000 pesos que me estás trayendo ahora, te voy a tomar solamente el 90%. Entonces partimos primero analizando cuánto va a ceder la empresa para justamente hacer la operación de factoring. Si el factor me adelanta el 90%, yo simplemente calculo el 90% de 500.000 pesos y sé cuánto tengo que adelantar. 450.000 pesos, ¿sí? Y a partir de ahí tengo que empezar a deducir los costos. O sea, yo sé que voy a ceder facturas por 450.000 pesos, ¿sí? Ahora yo quiero saber cuánto me van a dar hoy por esas facturas que estoy cediendo. Lo primero que tengo que calcular son las comisiones. La particularidad que tiene, y esto es generalmente particular, como decimos, de cada operación, es cómo se calculan las comisiones, cómo se calculan el descuento y demás. En este caso, el factor me cobra las comisiones sobre el total de las facturas que yo le voy a llevar. O sea, por más que él me termine tomando solo el 90%, la comisión del 2% me la calcula sobre el total, sobre los 500.000 pesos, ¿sí? Es así que calculamos la comisión haciendo 500.000 por el 2%, eso me da 10.000 pesos. Ya son 10.000 pesos menos que voy a percibir por esta operación de descuento, ¿sí? ¿Qué otro costo tengo vinculado a esta operación de descuento? El descuento mismo, ¿sí? Que ahí sí lo tengo que hacer sobre la base de las facturas que estoy cediendo, ¿sí? Estoy cediendo 450.000 pesos en facturas, ¿sí? Y sé que el factor me cobra un descuento, una tasa del 15% anual. Entonces no tengo que hacer más que calcular el interés proporcional por esa tasa y el periodo medio de cobranza de las facturas que estoy cediendo. O sea, puntualmente, voy a calcular ese descuento haciendo 450.000 pesos, que sería el monto de las facturas que estoy cediendo, por 0,15, que sería la tasa anual, dividido 365 por periodo medio de cobranza, en este caso es 110. ¿Eso cuánto me da? 20.342. ¿Qué quiere decir? Que por ceder 450.000 pesos de factura, que tiene un periodo medio de cobranza de 110 días, y siendo que el factor me cobra un interés del 15% anual, yo voy a pagar en concepto de descuento, o tasa de descuento, 20.342 pesos. Es decir, repasando qué costos tenemos hasta ahora, tenemos la comisión, que recordamos que es un 2% sobre el total de las facturas, 2% sobre 500.000 pesos es 10.000 pesos, y el descuento, que el descuento lo calculo utilizando como base de cálculo al monto de los documentos cedidos, ¿sí? Recordemos que vamos a ceder el 90% de nuestra cartera, sería en este caso 450.000 pesos, por la tasa de interés que me cobra el factor, dividido 365 por el periodo medio de cobranza, que viene a representar justamente el plazo de las facturas o de los documentos que estoy cediendo, ¿sí? Eso me da, como dijimos, 20.342. Entonces, una vez que nosotros despejamos el monto de los documentos que estoy cediendo, la comisión que me cobra el factor y el descuento que me cobra el factor, estoy en condiciones de poder determinar el monto que voy a percibir. Yo al factor le voy a dar 450.000 pesos, que él los va a cobrar a 110 días. Y para eso él me va a retener 10.000 pesos de comisiones y 20.342 pesos por descuento, ¿sí? Por un descuento adelantado, por la tasa de interés adelantada que me está aplicando.
Eso me da 419.658. ¿Qué quiere decir? De que yo hoy voy a percibir 419.658 pesos por ceder 450.000 pesos, ¿sí? Una vez que tengo estos datos, tengo todo como para poder sacar el costo real de la operación. ¿Cómo? Haciendo reintegrados sobre prestados. O sea, yo hoy voy a recibir, el valor actual de lo que recibo son 419.658 pesos, y para eso estoy cediendo un flujo de 450.000 pesos. Si yo hago reintegrado sobre prestado, es decir, 450, el valor final sobre el valor actual, 419.958, voy a obtener la tasa real de la operación. Pero ¿qué particularidad tiene esta tasa? De que está expresada para el plazo de la operación. Si yo quiero expresarla en términos anuales, tengo que exponencialmente sacar la tasa equivalente anual. Entonces, nosotros sabíamos que 450.000, valor final o el valor de los documentos que estoy cediendo, sobre 419.658, que sería el valor actual, sería la tasa real para el plazo de la operación. ¿Cuál es el plazo de la operación? El periodo medio de cobranza. Entonces, el periodo medio de cobranza que viene a reflejar justamente el plazo de vencimiento de los documentos que estoy cediendo, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, saco la tasa efectiva anual partiendo de la tasa del periodo, haciendo monto final sobre monto actual, y exponencialmente la hago anual, es decir, haciendo eso sobre 365 sobre el periodo medio de cobranza. Paso mi tasa que está para un periodo de 110 días a un periodo anual. Todo eso menos 1. Es así que llego a un costo efectivo anual de la operación del 26,07%. ¿Sí? Como les digo, o sea, esta primera parte del ejercicio no tiene mayores complicaciones, nada más corresponde saber cómo calcular una tasa efectiva para una operación de dos momentos, un momento donde recibo la plata y otro momento donde la devuelvo. En este caso, ustedes háganse de cuenta de que ya reciben 419.658 pesos y a los 110 días tienen que pagar 450.000 pesos, que no es que lo están pagando, sino que solamente el pago se va a dar por la cesión de los documentos que ustedes otorgaron, por justamente dejar de cobrar esos documentos a los 110 días. Sabiendo eso, pueden sacar la tasa efectiva para el plazo de la operación y exponencialmente sacan la tasa efectiva anual. ¿Se entendió esto? ¿Se entendieron los datos? ¿Por qué tomamos como valor final los 450.000 pesos? ¿Por qué tomamos como valor actual los 419.658? ¿Y cómo partiendo de esos datos sacamos el costo real de la operación? Una pregunta, profe. Sí. ¿El porcentaje, el 90%, es únicamente decisión del factor o es decisión, puede ser decisión también de la empresa en este caso? En este caso, o sea, puede ser decisión de la empresa no tiene la obligación de ceder el 100% de sus documentos. En este caso lo plantea como una decisión del factor, porque fíjate que la comisión te la cobra sobre los 500.000 pesos. O sea, el factor analiza toda la cartera de cuentas por cobrar y por eso te cobra el 2% de todo lo que analizó, 500.000 pesos. Pero después dice, ok, yo te voy a tomar solamente el 90% de tu cartera, es decir, de esos 450.000 pesos. Por esto está siempre muy sujeto a las condiciones puntuales de la operación. Por ahí el factor te puede también aplicar un aforo, como vamos a ver en el ejercicio siguiente, o también puede la empresa misma decidir ceder el 50% de sus cuentas por cobrar. O sea, Claro, a eso me refiero yo, o sea, de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa, puede ceder X porcentaje, digamos, de su cuenta por totalmente. cobrar. ¿Mm? Sí, de hecho es lo que vamos a ver ahora en el ejercicio siguiente, decir, bueno, si yo necesito tanta plata, ¿cuánto tengo que ceder para poder tenerla? O sea, va muy por ahí el razonamiento como lo estás planteando vos, Marcelo. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, no, por favor. Profesor, Sí, Silvia. eso sería condiciones del juego, digamos, de la oferta y la demanda, al hecho de que me parece de los 500.000 pesos que yo le entrego, el factor me reconoce el 90%, pero el factor me cobra el 2% sobre el total de lo que yo le entrego. Es parte del juego, digamos. En verdad lo que vos le estás entregando, o sea, si no entiendo mal la pregunta, son parte de las condiciones de cada operación. Es decir,
sobre qué te aplican las comisiones. En este caso, el factor aplica las comisiones sobre el total de los documentos analizados. Puede que otro factor te cobre las comisiones sobre los documentos cedidos solamente. Una cosa que me queda dando vuelta a lo que me decís, Silvia, y me sirve para aclarar, es que acá nosotros estamos cediendo no 500.000 pesos, estamos cediendo 450.000 pesos. O sea, el factor, al cabo de los 310 días, va a cobrar 450.000 pesos. Quiere decir que lo que yo entregué de factura son 450.000 pesos. No entregué todo, entregué solo el 90%, ¿sí? Después, particularidad de la operación del factor y de sus condiciones de negocio es que me cobra la comisión del 2% sobre el total, o sea, sobre todo lo que analizó. Por eso yo, por ahí lo intento ejemplificar en otros términos contándolo así. Yo le llevo al factor mis cuentas por cobrar de 500.000 pesos. El factor dice, ok, las miro, está bien, yo te voy a tomar solo el 90% de estas cuentas por cobrar. Por eso aplica el descuento sobre el 90%. Y por eso el valor final es el 90%, 450.000 pesos. Pero me aplica la comisión sobre todo lo que analizó, sobre los 500.000 pesos. O sea, repitiéndolo y para que quede claro, lo que yo estoy cediendo en esta operación puntual son 450.000 pesos. No estoy cediendo toda mi cartera de cuentas por cobrar. Si no, si yo estaría cediendo los 500.000 pesos acá, el numerador de mi fórmula de costo real tendría 500.000 pesos, porque lo que yo estoy pagando al final son todas mis cuentas por cobrar. En cambio, en este caso, lo que yo estoy pagando, lo que yo estoy cediendo, son solo 450.000 pesos. Claro, yo entiendo como que voy y le doy, que hablando burdamente, le doy 5 papeles. El factor me dice, listo, de estos 5 yo quiero estos 4 nomás, pero te cobro sobre los 5. Exacto, así sería. Pero no entiendo, digamos, por qué él me cobra, me reconoce 4, pero me cobra sobre los 5 si él dijo que va a trabajar con 4 nomás. A eso es lo que me Porque causa juega poco. con nuestra necesidad, entonces, así, Claro, a eso es lo que yo marche iba, preso. son parte del juego del negocio, digamos. Exacto, usted, Si yo quiero acepto y si no, no. exacto, sí, o sea, acá como lo abrimos en dos posibles escenarios. Escenario 1, que ustedes se encuentren con un ejercicio así en el parcial, o en el parcial, al final, o cuando rindan. En ese caso, ustedes tienen que intentar interpretar qué condiciones tiene la operación y si hay algo que no está claro, como este caso, por ejemplo, sobre qué se aplican las comisiones, sobre el total de los documentos analizados o solo sobre los documentos cedidos y demás, para que sepan para el parcial, aclárenlo. O sea, utilice el supuesto de que el factor aplica comisiones sobre el total de los documentos cedidos o sobre el total de los documentos analizados. Eso, como te digo, dato para el parcial, para ustedes ordenarse a la hora de rendir. Después, a la hora de llevar esto a la práctica o en las empresas que realmente que se realizan factoring, y sí, cada empresa determina sus condiciones. Hay alguna que te va a cobrar la comisión sobre el total de los documentos analizados porque generalmente descargan ahí el costo de justamente analizar todos esos documentos y decir, bueno, a este le vamos a reconocer el 90%, a este el 80%, a este todo. O sea, entonces en ese análisis que justamente revisan toda la cartera de documentos, te cobran la comisión sobre toda la cartera de documentos. Ahí puede estar entonces el tema de que el factor se molestó en analizar toda la cartera del documento, pero reconoce el 90%, pero él me cobra por todo el trabajo hecho de haber analizado. Exacto, sí. De vuelta, son todas interpretaciones que uno puede tener sobre este enunciado. Yo cuando veo el enunciado y veo cómo está planteada la solución, y lo pienso así, porque si el factor me está cobrando la comisión sobre el total de las cuentas por cobrar, pero solamente me toma el 90%, entiendo que esa comisión se justifica en que él analizó todas las cuentas por cobrar para aceptarme el 90%. Pero de vuelta, o sea, van a ser cuestiones muy particulares de cada una de las operaciones. Acá lo que ustedes tienen que saber técnicamente, o cuál es el sentido de este ejercicio, es que ustedes sepan sacar el costo real de una operación de factoring. Y sabiendo que el costo real de una operación de factoring es igual que determinar el costo real de una operación, de cualquier operación financiera de dos movimientos. ¿Por qué digo operación financiera de dos movimientos? En un momento cobro, en otro momento pago. Cuando tengo una operación financiera así de dos flujos, donde hay un valor actual y un valor futuro, el costo real de esa operación la saco así, reintegrado sobre prestado, ¿sí? Y en este caso, el reintegrado sería el factor, o sea, sería el valor de las cuentas por cobrar que estoy cediendo,
Y el prestado o el valor actual sería el valor que yo voy a recibir hoy en día. Todo eso me va a dar un costo real para el plazo de la operación. ¿Cuál es el plazo de la operación? El periodo medio de cobranza. Y sabiendo eso, puedo sacar el costo real anualmente, llevándolo a términos anuales de forma exponencial. Eso es lo que ustedes tienen que saber de este ejercicio. Después las particularidades, si el factor cobra la comisión sobre el total de las cuentas analizadas o sobre las cuentas que me está tomando, o si hay algún aforo, o si hay algún otro gasto, eso ya va a ser particular de cada operación, y cuando el día de mañana si se encuentra con esta clase operatoria en la calle, va a ser muy particular de cada empresa que realiza esta clase de operatoria. Lo cierto también es que no es del todo habitual lo que es ver el factoring como factoring, porque hoy en día ya hay otras por ahí operaciones que impositivamente tienen menos costos que vendrían a reemplazar el factoring, como el descuento de documentos o la cesión de pagarés, pero se da mucho, o sea, muchas veces se reemplaza lo que eventualmente sería un factoring con el descuento de un cheque de pago diferido, por ejemplo. Pero de vuelta, tanto el descuento de un cheque de pago diferido como la cesión de una factura, como la cesión de un pagaré eventualmente, son operaciones financieras de dos flujos, ¿sí? En un momento recibo la plata, en otro momento devuelvo la plata. ¿Cómo ustedes tienen que hacer para sacar el costo real de esa clase de operaciones? Así, reintegrado sobre el prestado, teniendo en cuenta de que eso me va a dar la tasa efectiva para el plazo de la operación, que va a estar dada por el plazo del documento que estoy cediendo. Para sacar el costo real anual, lo tengo que llevar en términos anuales de forma exponencial. ¿Esto se entendió? Sí, profe, sí, gracias. Perfecto, no, gracias a ustedes por justamente las preguntas, son enriquecedoras y permiten hacer estas aclaraciones adicionales, digamos. Bien, entonces, entendido esto, que sería el ejercicio número 19, pasamos a lo que sería el ejercicio número 20. Voy a compartir el enunciado del ejercicio número 20. Donde seguimos en factoring, y acá me dice que una empresa necesita 500.000 pesos en efectivo. Acá está un poco lo que hablábamos hoy, Marcelo. Entonces me dice que necesita 500.000 pesos en efectivo y analiza la posibilidad de obtenerlos a través de un contrato de factoring, ¿sí? Un factor compraría las cuentas por cobrar y cobraría una comisión del 2% sobre las facturas compradas cada mes. La empresa vende a 30 días. Además, le cobraría un interés del 12% anual adelantado. Y como primer consulta me pregunta qué monto de las cuentas por cobrar habría que descontar para obtener los 500.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos acá? Que yo necesito 500.000 pesos, hay una empresa yo necesito 500.000 pesos y planeo hacerme esa plata descontando facturas, ¿sí? Por otro lado, me dice que hay una empresa que realiza esta clase de operatorias, que tiene sus costos, un 2% sobre las facturas que estoy cediendo es el primero de los costos en carácter de comisión. Después también me cobra un interés del 12% anual. Y también sé que esas facturas, las que yo eventualmente podría ceder, tienen un plazo de 30 días. Con todos esos datos, me preguntan el ejercicio qué monto de factura yo debería descontar para tener hoy 500.000 pesos, ¿sí? Vamos a pasar a compartir las soluciones para resolver este ejercicio. Bien. Nuevamente acá tenemos esa clase de ejercicios que se resuelven mediante pasaje de términos. O sea, yo planteo una incógnita, tengo que justamente ubicar esa incógnita dentro de una ecuación y mediante pasaje de términos termino determinando el valor. Digo esto linkeando con lo que uno de los ejercicios del parcial, que le preguntaba el incremento de las ventas y demás, como por ahí muchas de las resoluciones de las situaciones problemáticas que se plantean en la materia se realizan mediante ecuaciones, ¿sí? En este caso tenemos una ecuación que parte de esta fórmula, diciendo B, sabiendo que B es el valor percibido, es igual a N, que sería el valor nominal de las facturas cedidas, menos comisiones, menos el descuento. O sea, puntualmente, la plata que a mí me va a entregar el factor va a ser igual al valor de los documentos que yo estoy por ceder, menos las comisiones que me va a cobrar el factor por ceder esos documentos, menos el descuento que me aplica el factor por justamente ceder esos documentos. Si llevamos eso a términos numéricos, lo que me plantea el ejercicio es que si yo quiero percibir 500.000 pesos, ¿sí? En ese caso B sería igual a 500.000,
me plantea saber qué valor me plantea justamente hallar qué valor de cuentas por cobrar tengo que ceder para obtener estos 500.000 pesos. Para eso, continuando con la ecuación, voy a calcular tanto las comisiones como el descuento, planteando como incógnita n, que sería el valor nominal de las facturas cedidas. Por ende, yo voy a saber que 500.000 pesos va a ser igual a n, es mi incógnita, menos las comisiones, que sabíamos que es un 2% de las facturas que voy a estar cediendo, va a decir un 2% de n, menos el descuento, que también sabemos que se aplica sobre el valor nominal de las facturas que estoy cediendo. Entonces, en ese caso sería n por la tasa de descuento dividido 365 por 30, porque esa tasa de descuento está anual y yo tengo un periodo medio de cobranza de 30 días. ¿Sí? Una vez que pude plantear así la incógnita, saco factor común n, que sería el valor nominal de las facturas, y me quedaría de la siguiente manera: 500.000 pesos es igual a n por 1 menos 0,02 menos el producto va a ser 0,12 dividido 365 por 30. Eso me da 0,00986301. ¿Sí? Y una vez que llegué a este punto de la ecuación, resuelvo lo que está dentro del paréntesis, eso me da 0,97014, es decir, voy a saber que 500.000 pesos es igual a n por 0,97014. Y finalmente, para hallar n, que sería el valor nominal de las facturas que tengo que ceder, paso esto que está multiplicando al otro lado de la ecuación dividiendo, y voy a saber que n es igual a 500.000 dividido 0,97014. Eso me da igual a 515.391,13. O sea, puntualmente, lo que estoy hallando mediante esta secuencia de pasaje de términos es que el valor nominal de las facturas que tengo que ceder para obtener 500.000 pesos hoy en día, sabiendo que el factor me cobra un 2% de comisiones y un 12% anual de descuento, es igual a 515.391,13. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Se entiende cómo llego a este valor? Como decíamos en un principio, partimos de una ecuación que era justamente cómo hallar el valor percibido partiendo del valor nominal de lo que estoy cediendo, menos las comisiones, que en este caso también van a tener como base de cálculo el valor nominal de lo que estoy cediendo, es un 2%, menos el descuento, que también tiene como base de cálculo el valor nominal de lo que estoy cediendo, aplicándole una tasa del 12% anual y un periodo medio de cobranza, y contemplando un periodo medio de cobranza de 30 días. Una vez que tengo esos datos, los expreso en la ecuación y la resuelvo despejando n. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No, profe, eso está claro. Perfecto. Vamos a avanzar entonces con lo que sería la comprobación. Como nosotros sabemos que cediendo 515.391,13 obtenemos 500.000 pesos, simulando justamente la operatoria, donde yo voy a tener como adelanto justamente el total de las facturas. Acá no hay ni un aforo, ni el factor me dice solamente cedeme el 80% como era en el ejercicio 19, sino que el factor acá toma el 100% de lo que le estoy dando. ¿Sí? Yo le estoy cediendo 515.391,13 y él toma el 100% de esas cuentas por cobrar. ¿A eso qué le resta? Las comisiones, que sabíamos que era un 2% sobre el valor nominal de lo que estoy cediendo, es un 2% de 515.319,13, y también le deducen los intereses, que vendría a representar la tasa de descuento utilizada por el periodo medio de cobranza. Matemáticamente eso lo calculamos de la siguiente manera, haciendo el valor nominal de los documentos que estoy cediendo por la tasa de descuento anual dividido 365 por periodo medio de cobranza, que en este caso sería 30 días. Eso me da un descuento igual a 5.083,31. Y si yo resto el valor nominal de lo que estoy cediendo menos las comisiones de 10.307,82, menos el descuento de 5.083,31, llego a un monto percibido de 500.000 pesos. O sea, con esto comprobamos que el pasaje de términos que hicimos previamente fue correcto. ¿Sí? Por favor, si hay algo que no se entiende o que no está claro o que por ahí no lo entendieron cómo lo expliqué, me lo marcan y lo volvemos a ver sin problema. Como segunda incógnita, el ejercicio me plantea cuál es el costo total del contrato de factoring. Para eso tenemos que sacar justamente la tasa efectiva anual. ¿Cómo sacamos la tasa efectiva anual de cualquier operación de dos flujos? Haciendo reintegrado sobre prestado.
lo que yo estoy cediendo sería lo reintegrado, en este caso sabíamos que era 515.391,13, sobre lo prestado, que sería lo que yo estoy recibiendo en este caso, que serían los 500.000 pesos, ¿sí? Yo cedo 515.391 a 30 días y recibo hoy 500.000 pesos, ¿sí? Eso me daría la tasa efectiva para el plazo de la operación, que en este caso el plazo de la operación está significado por el periodo medio de cobranza de 30 días. Y si yo quiero sacar una tasa efectiva anual, lo tengo que llevar a términos anuales de forma exponencial, es decir, elevándolo a 365 sobre 30 y restándolo menos 1. Así obtengo la tasa efectiva anual de la operación, que va a ser un 44,61%. ¿Sí? Esto se quiere en términos porcentuales. También saca el costo total en términos nominales, que no sería más que restar el valor cedido menos el valor percibido. O sea, yo cedí 515.391,13, recibí 500.000, la diferencia entre ambos montos va a ser el costo nominal de la operación. En este caso, 15.391,13. ¿Sí? Como verán, nos agrega mucha más complejidad que el ejercicio 19. Lo único que plantea este ejercicio número 20 es la incógnita, de justamente poder determinar qué valor de cuentas por cobrar tengo que ceder para hacerme de un determinado objetivo de liquidez. Después hacemos la comprobación y sacamos el costo real, que es lo mismo que vimos en el ejercicio 19. ¿Cómo sacamos el costo real en esta clase de operatorias? Haciendo reintegrado sobre prestado, porque son operaciones de dos flujos, ¿sí? Donde en uno recibo plata y en otro la devuelvo. Bien, si hasta acá se entiende, si no hay ni una duda, pasamos con lo que sería el punto número 3 de este mismo ejercicio, que me plantea cuál sería el costo real, entiendo, porque o sea, parte de la pregunta 2 que dice cuál es el costo total del contrato de factoring. Y después me dice, si la empresa necesita 750.000 pesos, ¿cuál sería el costo total? Entonces, acá nosotros tenemos que saber que como no tenemos costos fijos también en lo que son la estructura de costos de esta operación, o sea, todos los costos están atados al valor de los documentos que estoy cediendo, el objetivo de liquidez no me va a cambiar el costo proporcional, o sea, el costo en términos de tasa va a seguir siendo un 44,61%. Diferente si tenemos algún componente fijo. Si el factor me dice cobra 10.000 pesos fijo y después aparte otros componentes, ahí sí ya no voy a tener el mismo costo efectivo porque dependiendo del valor de la operación, se va a licuar en mayor o en menor medida ese componente fijo. Pero en este caso, que no tengo componente fijo, sino que todos los costos son variables de forma directamente proporcional al valor de los documentos que estoy cediendo, cambiar el objetivo de liquidez no me va a cambiar el costo en términos proporcionales, ¿sí? Por ende, podemos calcular el costo proporcional de la operación, o sea, podemos hallar el costo proporcional o el costo en términos de tasa de la operación de la misma manera. O sea, vamos a tener el mismo costo. Ahora, para sacar el costo nominal, podemos partir de la misma fórmula. Si nosotros sabíamos en este caso, en el caso anterior, ¿no?, que para recibir 500.000 pesos, si yo quería saber cuánto tenía que ceder, hacía 500.000 dividido 0,97014, planteando la ecuación de esta siguiente fórmula, o sea, obteniendo esta ecuación a partir del análisis de esta fórmula, lo que tengo que hacer es justamente cambiar el objetivo de liquidez. Yo en este caso voy a necesitar 750.000 pesos. Entonces, ¿cómo voy a saber el valor nominal de los documentos que tengo que ceder? Pues va a ser 750.000 pesos sobre 0,97014, que sería lo mismo que hacer todo este pasaje de términos diciendo, yo quiero recibir 750.000 pesos. ¿Y cuánto tengo que ceder en facturas, descontando las comisiones y descontando el descuento para tener esos, en este caso, 750.000 pesos? Si nosotros cambiamos el objetivo de liquidez, el resto de la fórmula no nos cambia. Por eso podemos utilizar este mismo apartado o este mismo extracto de la fórmula para poder hallar el valor nominal de los documentos cedidos. Es lo que hace el ejercicio acá cuando lo resuelve. Sigamos al punto número 3, plantea la misma ecuación y resuelve haciendo 750.000 pesos dividido 0,97013. 0,14 en verdad por cómo termina redondeando el último decimal, ¿sí? Si nosotros resolvemos esta ecuación, tenemos que, como conclusión, deberíamos ceder 773.086,70 pesos de facturas facturas a 30 días para tener hoy 750.000 pesos.
O sea, puntualmente, si hacemos la comprobación, vamos a ver que nosotros cedemos 773.083,70, el factor nos va a aplicar un descuento del 2% sobre el monto de lo que estoy cediendo, también me va a aplicar un descuento del 12% anual por las facturas que estoy cediendo a 30 días, y voy a ver que si resto del monto nominal que estoy cediendo las comisiones y los intereses, llego a los 750.000 pesos que estoy necesitando hoy en día. Y haciendo justamente la misma fórmula de reintegrado sobre prestado, contemplando que esto es una tasa a 30 días y llevándolo anual de forma exponencial, vemos que llegamos a la misma tasa efectiva que en el punto 2 del mismo ejercicio. ¿Por qué se da esto? Porque no tenemos componentes fijos dentro de esta estructura de costos. Todos los componentes de costos están atados al valor nominal de las facturas que estoy cediendo. Entonces, si yo necesito 500.000, si yo necesito 700, si yo necesito 750.000 pesos, el costo en términos de tasa no me va a cambiar. Sí va a cambiar el costo nominal, que el costo nominal, como sabíamos, va a ser la diferencia entre el valor que estoy cediendo, en este caso 773.086,97, menos el valor que estoy recibiendo hoy en día, 750.000 pesos. Esa diferencia sí va a cambiar y en este caso va a ser de 23.086,70. ¿Sí? Pero bueno, lo importante de este punto 3 es que ustedes sepan que si no tengo factores fijos, digamos, si no tengo factores de costos fijos dentro de la operación de descuento de facturas, el costo porcentual o el costo término de tasa no va a variar ante mis variaciones en necesidad de liquidez. Entonces podría sacar el costo también nominal aplicando esta tasa de interés al monto de la operación. O si no, aplicando el mismo pasaje de término como hizo acá y haciéndolo por diferencia. Pero bueno, no tiene mayores complicaciones que esto, lo que sería factoring. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido, que no haya quedado del todo claro? No, profe, estuvo clarito. Si bien no tiene mayores dificultades, es una operación de descuento. O sea, así como en su momento en matemática financiera, creo que veían operaciones de descuento de documentos. Acá en este caso, en vez de estar cediendo un pagaré o un cheque, estoy cediendo una factura, ¿sí? Que eso generalmente tiene sus particularidades en cuanto a gastos, aparecen las comisiones, puede aparecer algún impuesto, o sea que eso es realmente, o sea, eso es el motivo real de por qué en muchos casos no se ocupa el factoring, porque el factoring lleva impuesto de sellos. Ceder un documento, una factura en muchas provincias está alcanzado por impuesto de sellos, entonces eso hace que termine siendo más caro hacer una factura a pedirle a ese mismo cliente que te pague con un cheque de pago diferido y descontar el cheque. Pero bueno, para no irnos por las ramas, el análisis de una operación de factoring es el mismo análisis que cualquier operación de descuento de documentos, ¿sí? Donde yo estoy adelantando un flujo futuro. Y por ende, para sacar el costo real de esa operación, va a ser, tengo que ocupar la fórmula de reintegrado sobre prestado. Ahora, yéndome de tema, pero aprovechando que estoy hablando de esto de sacar los costos reales de operación, y lo aclaro porque es pregunta muchas veces de finales y demás, le pregunto por si alguien sabe, ¿cómo yo puedo sacar el costo real de una operación que no sea así como esto, de un cobro y un pago? Sino que háganse cuenta de tener un préstamo, que te deducen determinadas comisiones, determinados impuestos, y después tenés X cantidad de cuotas que pagar por ese préstamo. ¿Cómo sabemos el costo real de esa operación? ¿Eso no era con la TIR, profe? Perfecto, Gabriel, exacto. A través de la TIR. O sea, cuando tengo operaciones de flujo, que o sea, yo tengo que devolver la plata que me prestan en una serie de cuotas y no tengo como en este caso operaciones de... O sea, cuando no tengo como en este caso operaciones de dos flujos, que en un momento me dan la plata y en otro momento la devuelvo, sino que son operaciones que tienen una devolución mediante cuotas, por así decirlo. En ese caso lo que tengo que hacer es el flujo de fondo de la operación de préstamo, justamente determinando en el momento cero la plata que recibí, y en cada uno de los periodos la cuota o el valor de que terminé desembolsando para pagar las cuotas, y con ese flujo de fondo saco la TIR, ¿sí? Sabiendo que la TIR me va a expresar el costo real de la operación para el subperiodo que estoy analizando. O sea, si yo estoy analizando un flujo con cuotas mensuales, yo voy a sacar la TIR y va a ser una TIR mensual. Después,
exponencialmente la tengo que pasar a términos anuales si así lo requiere. Pero bueno, muy buena la respuesta, Gabriel. Aclaro esto porque veo que es una pregunta bastante frecuente al analizar la materia, ¿sí? Bien, entonces podemos dar por entendido factoring. Por favor, si hay alguna duda, como siempre, me la remarcan y la vemos. Por lo pronto vamos a pasar a lo que sería el ejercicio número 21, que vuelvo a compartir pantalla del enunciado y analizamos el enunciado del ejercicio número 21, que es de leasing. Profe, antes de que continúe, ¿le puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, Leandro. Rápida. Sí. Si hubiese costos fijos, ¿se incluiría en la fórmula para sacar el valor nominal o no? Exacto. Sí, si hubiera costos fijos, vos tendrías menos comisiones, menos descuentos, menos gastos, ponele, o el concepto que traen esos gastos fijos. Pero sí, porque justamente o sea, si partís de esta fórmula, esos costos fijos van a tender a disminuir el valor percibido. Entonces, tenés que contemplarlo. Está perfecto, profe, gracias. No, por favor. Profe, y antes de que se cambie, cuando usted dijo el tema de la TIR ahí, con el flujo de fondos, ocupamos en este caso el 12% de la tasa para sacar como un van positivo y un van negativo para sacar la TIR, ¿o no? Está buena la pregunta para darme también pie a aclarar algo. Para sacar la TIR no necesitan ni una tasa. O sea, yo para sacarla, o sea, no necesitan ni una tasa predeterminada, llamémoslo así. O sea, yo si a ustedes les doy un flujo de fondos solo pelado, es toda la información que ustedes necesitan para sacar una TIR. Pero eso solamente con Excel, ¿no? ¿Cómo? Solamente a través de Excel se puede hacer de esa manera. No, también para aproximaciones sucesivas. O sea, por ahí muchas veces se confunden los alumnos pensando de que tienen que sacar un van positivo a través de alguna determinada tasa de descuento, por ejemplo, la que se ocupa para sacar el van, y un van negativo con otra tasa. Lo cierto es que para sacar la TIR ustedes solamente necesitan un van positivo y un van negativo a la tasa que a ustedes se les ocurra. O sea, en este caso nosotros tendríamos una operación de préstamo y yo lo primero que haría es sacar el van al 10%. Si el van al 10% me da positivo, y bueno, pruebo sacar un van al 50%, y si al 50% me sigue dando positivo, y bueno, pruebo al 70%, y si al 70% me da negativo, ahí ya tengo los dos datos que necesito para hacer una TIR, un van positivo y un van negativo. Pero la tasa que a mí se me ocurra. Claro, o sea, nosotros tendríamos la información solamente el flujo de fondos, no importa a qué tasa se descuenta, nosotros las ponemos. Exacto, y digo porque es algo muy normal que veo en exámenes y que por ahí muchos alumnos por ahí se marean ahí, que por ejemplo en un ejercicio como era el ejercicio 18, donde ustedes tenían que hacer análisis de varios proyectos y el primer paso era justamente ordenar los proyectos de mayor a menor en las TIR. Hubo un examen, no me estoy acordando qué año, que planteó un ejercicio así muy similar que eso, pero en vez de darle las TIR le daba los flujos de fondos. Y muchos ahí se marearon porque decía, bueno, tengo el flujo de fondo, pero no me da la tasa del van, entonces ¿cómo saco la TIR? Y lo cierto es que para sacar la TIR no necesitas ni una tasa para sacar, no necesitas ni una tasa de descuento, llámese costo de oportunidad del inversionista o rendimiento exigido a los activos. Eso es para analizar el van por el criterio del van que te pide determinada tasa de descuento. Perfecto. Pero para hallar la TIR, yo no necesito ni una tasa de descuento preestablecida. Solamente necesito un van positivo a la tasa de descuento que a mí se me ocurra y un van negativo también a la tasa de descuento que a mí se me ocurra. Una vez que tengo esos datos, hago la extrapolación como la vimos en clase y saco la TIR. O sea, yo para sacar la TIR de un flujo de fondo no necesito más que el flujo de fondo. ¿Se entiende esto? Si no, lo vemos rapidito en un ejemplo. No, sí, ahí está claro, profe. Yo, por ejemplo, estuve mirando un ejercicio y tuve esa duda. Yo me había acordado que usted explicó que necesitábamos un flujo de fondos, pero no me acordaba el tema de la tasa. Y después, con lo que usted me explicó, ahora sí me queda claro que soy yo la que decido a qué tasa voy poniendo el banco. Sí, exacto, si vos lo que necesitas sacar es la TIR, para eso no necesitas ni una tasa. Vos solamente necesitas una tasa que tenga un van positivo, una tasa que tenga un van negativo, y con ese van positivo y ese van negativo, haces la extrapolación y sacás la TIR. Ahora, si te dice, dado este flujo de fondo, calcular el van para la inversión propia,
Y bueno, ahí sí necesitas la tasa de descuento para justamente calcular el BAN de la inversión propia. O si te dice calcular el BAN de la inversión total, y bueno, necesitas la tasa de rendimiento requerida de los activos para poder sacar el BAN de la inversión total. Ahí sí necesitas una tasa de descuento predeterminada. Pero para sacar la TIR se saca por aproximaciones sucesivas. Y las aproximaciones, para sacar la TIR por aproximaciones sucesivas, necesitamos más que un BAN positivo y un BAN negativo, a la tasa que a nosotros se nos ocurre. Muy bien, clarito. Bien. Digo esto y remarco porque me llamó la atención en ese momento cómo costó ese ejercicio y por ahí pienso que se mecanizan, es decir, bueno, primero saco el BAN a la tasa de descuento que me da el ejercicio y después, bueno, busco otra tasa para sacar un BAN negativo. Y lo cierto es que para sacar la TIR no necesitas que te dé ni una tasa. Con el flujo de fondo nomás lo puedes hacer. Bien. Dicho esto, paso a compartir el enunciado del ejercicio 21, donde vamos a empezar a ver leasing. Y por hoy llegamos hasta acá. El leasing, como sabíamos, va a ser una operación de financiamiento que implica una operación de préstamo, ¿sí? O sea, en el leasing yo voy ya sea a un banco cuando se trata de leasing financiero o a un proveedor cuando se trata de leasing operativo y le pido prestado un determinado bien, generalmente con la opción de compra. Es decir, esta empresa puede ser el banco o un proveedor cualquiera, me da un determinado bien para que yo lo utilice, a cambio de eso me cobra un alquiler y al final del plazo del contrato de leasing me suele preguntar si lo quiero comprar o no. Es decir, tengo la opción de compra. ¿Cuál es la opción de compra? Sí, generalmente implica hacer un pago adicional para poder escriturar, para poder hacer el traspaso del bien a mi nombre. Mientras tanto, durante todo el plazo del leasing, el bien no estuvo, para mí fue solo un alquiler, ¿sí? Esto tiene una serie de ventajas, tanto impositivas como operativas, que lo van a ver en teoría, no me quiero explayar en eso por ahora, pero lo importante usted lo que tiene que saber de leasing es que es justamente una forma de adquirir bienes de uso, que a diferencia de la forma tradicional de comprarlo, yo en este caso lo estoy arrendando, con la opción de compra al final del contrato de leasing, ¿sí? Y lo que vemos puntualmente en los ejercicios de leasing es justamente saber qué me conviene hacer. Si me conviene adquirir el bien mediante un leasing que me va a implicar un alquiler durante todo el contrato y tengo la opción de compra al final, o si me conviene ir sacar un crédito y comprar el bien y ponerlo a mi nombre de entrada. Vamos a ver cuáles son las particularidades de cada una de estas opciones cuando vayamos avanzando con el ejercicio. Entonces, en un estadio inicial tenemos el enunciado del ejercicio número 22, que me habla de leasing financiero. Leasing financiero es el que generalmente hago con una institución financiera, es decir, con un banco, cuando el banco compra el bien y me lo alquila. Me dice, una empresa desea comprar un nuevo equipo para su red interna de computación que le genera una rentabilidad del 15%. El equipo cuesta 12.000 pesos y estará completamente obsoleto en 3 años, momento en el cual procedería el recambio del bien. Esto está pintado en amarillo por una particularidad que ahora les voy a comentar. Las opciones son, por un lado, solicitar un crédito por el sistema alemán a 3 años de plazo a una tasa del 12% anual, que esa sería la opción tradicional, es decir, yo no hago un leasing, sino saco un préstamo y compro el bien. Y después, por otro lado, tengo firmar un contrato de leasing con pagos anuales iguales adelantados por 3 años. El equipo se amortiza en 5 años y la tasa de impuesto a las ganancias es del 30%. ¿Cuáles serían las...? Por esto me plantea dos interrogantes. Por un lado, ¿cuál sería la cuota si el arrendador pretende obtener una rentabilidad del 14% sobre la inversión? Y después me pide determinar cuál es la alternativa más conveniente. ¿Cómo voy a saber cuál es la alternativa más conveniente? Y para eso voy a pasar a compartir las soluciones. En este caso, lo que vamos a hacer para justamente determinar la conveniencia o no de una alternativa es lo que llamamos VAC, valor actual de los costos. Y para eso voy a hacer un flujo de fondos de costos, ¿sí? ¿Qué tengo en cuenta en un flujo de fondo de costos? Principalmente costos y ahorros de costos. O sea, yo, a diferencia de los flujos de fondos tradicionales que vemos cuando analizamos un proyecto, donde tengo información de ingresos, información de inversión, información de gastos operativos, acá no tengo toda esa información, o si la tendría en verdad no hace el análisis de la operación. Acá justamente yo quiero analizar dos posibles formas de llegar a un mismo objetivo, que en este caso sería poder comprar este bien de uso, analizando cuál de esas dos formas me implica menor costo.
Para eso hacemos como un flujo de costos, donde contemplamos, como decíamos en un principio, todos los costos que me implica cada una de las alternativas y el impacto principalmente impositivo que tienen estos costos. Una vez que contemplo ese flujo de fondo de costos, los actualizo y saco el VAC, el valor actual de los costos. Y me quedo con la alternativa que tenga un menor VAC. O sea, a diferencia del VAN, donde yo en el VAN me quedo con la alternativa que me arroja un mayor valor actual neto. En este caso, como estamos hablando de costos, me voy a quedar con la alternativa que me implique menor valor actual de costos, ¿sí? Menor VAC, ¿sí? Entonces, como sabíamos, como decíamos, entonces, ¿cómo resolvemos esta clase de operatorias? A través del armado del flujo de fondo de costos, ¿sí? Donde a la hora de analizar los costos de cada una de las alternativas hay algunas particularidades que tengo que considerar. Las dejé acá por escrito porque me parece positivo que las tengan a mano porque es bastante clave para entender este ejercicio, esta clase de ejercicio. Como nosotros sabemos, acá vamos a estar analizando dos alternativas. Por un lado, la opción de comprar el bien mediante un préstamo y por otro lado, la opción de alquilar el bien mediante el leasing, ¿sí? ¿Qué pasa en la opción de comprar el bien mediante un préstamo? Se incorpora el bien al patrimonio, es decir, yo estoy comprando el bien sumándolo a mis bienes, ¿sí? Por ende, puedo deducirme sus amortizaciones, cosa que no pasa en el leasing. En el leasing yo estoy alquilando, no me deduzco amortizaciones. En cambio, en la opción de compra, incorporo el bien al patrimonio, por ende me empiezo a tomar esas amortizaciones. Esa es la primera particularidad. En la opción de comprar, puedo deducirme amortizaciones. En la opción de leasing, no incorporo el bien a mi patrimonio, por ende no puedo deducirme sus amortizaciones del impuesto a las ganancias. Segunda particularidad. Ante la opción de comprar, como yo compro el bien mediante un préstamo bancario tradicional, puedo deducirme los intereses del impuesto a las ganancias. O sea, yo, como justamente estoy adquiriendo el bien mediante un préstamo, que ese préstamo devenga intereses, yo me deduzco los intereses del impuesto a las ganancias y va a ser un beneficio impositivo que voy a tener por esta opción. En cambio, en el leasing no tengo intereses, tengo cuota. En este caso sería como un punto a favor del leasing. En el leasing yo me deduzco el 100% de la cuota porque es una cuota de alquiler, ¿sí? O sea, si nosotros analizamos desde el punto de vista de las amortizaciones, parecería ser que juega a favor o conviene más comprar. ¿Por qué? Porque si yo compro, me deduzco las amortizaciones, en cambio si yo alquilo, no me deduzco amortizaciones. Ahora, si yo analizo desde el punto de vista de la cuota por el financiamiento, parecería ser que me conviene más el leasing, porque si yo compro mediante un crédito bancario, solamente me deduzco los intereses. En cambio, en el leasing, me voy a deducir el 100% de la cuota. Entonces, es por esto justamente que tengo que armar el flujo de fondo de costos o el flujo de costos de ambas opciones para ver justamente cuál de las dos me conviene más. Hay una tercera particularidad que también la dejé expresa acá, que es importante que la entiendan y está relacionada con este tema de la opción de compra, ¿sí? Como recordamos por lo que hablamos recién, el leasing generalmente al final del contrato me plantea la opción de compra. ¿Qué implica la opción de compra? De que yo, una vez que termino el contrato de leasing, puedo pagar una adicional y me quedo con el bien, ¿sí? ¿Cómo utilizo esta información a la hora de hacer el análisis entre comprar y alquilar? Tengo que contemplar el hecho de terminar y en iguales condiciones patrimoniales en ambos casos. O sea, yo, si en el... A ver, tengo que contemplar el hecho de terminar en iguales condiciones, acá me faltó la palabra patrimoniales, en ambos casos. Lo voy a agregar antes de pasárselo. ¿Qué quiere decir terminar en iguales condiciones patrimoniales? Que si en el leasing ejerzo la opción de compra, es decir, si en el leasing yo me quedo con el bien, cuando hago el análisis de la opción de comprar mediante un préstamo bancario, no debo vender el bien, ¿sí? O sea, yo si en uno de los supuestos ejerzo la opción de compra, por ende me quedo con el bien, en el otro también tengo que quedarme con el bien, por ende no lo vendo. Caso contrario, si en el leasing no ejerzo la opción de compra, es decir, que termino el contrato y se lo devuelvo a la empresa de leasing, cuando hago el análisis de comprar mediante un préstamo bancario, tengo que analizar la opción de vender. O sea, tengo que quedarme, como decíamos, patrimonialmente en iguales condiciones, tanto cuando analizo el leasing como cuando analizo la opción de comprar mediante un préstamo. Lo que estoy significando acá con este punto es que si en el leasing no ejerzo la opción de compra, por ende, al final del contrato no me quedo con el bien, cuando analice en paralelo la opción de comprar mediante un préstamo bancario, también al final del horizonte de planeamiento no me tengo que quedar con el bien. Entonces tengo que plantear la venta del bien. Esto lo vemos en este ejercicio cuando en el párrafo final me dice momento en el cual se procederá al recambio del bien.
¿Qué me está diciendo esto? De que en el contrato de leasing tiene un plazo de 3 años y que la empresa no piensa hacer ejercicio de la opción de compra. O sea, la empresa pretende, después de los 3 años, devolver el bien al banco, en este caso, pues un leasing financiero. Entonces, ¿qué implica esto? De que yo cuando haga el análisis de leasing versus comprar con un crédito, cuando analice la opción de comprar con un crédito, tengo que contemplar vender el bien. No me puedo quedar con el bien porque justamente en el leasing estoy analizando la opción de venderlo. ¿Sí? Dicho esto, y entiendo que por ahí puede parecer un poco abstracto porque todavía no lo estamos viendo en los números, me parece concepto importante que se entiendan de antemano antes de avanzar con con la resolución del ejercicio. Por favor, si hay algo que no se haya entendido o que necesiten que explique de vuelta, me lo remarcan y lo explico sin problema. Vamos a lo que me plantea el ejercicio, que en el primer punto me pide sacar la cuota adelantada del leasing. ¿Cómo sacamos la cuota de leasing, ya sea adelantada o vencida? Mediante la fórmula de cuota del sistema francés, es decir, el valor del capital a financiar por la tasa de interés, por 1 más la tasa de interés a la n, eso sobre 1 más la tasa de interés a la n menos 1. Eso en el caso de que sea una cuota vencida. Y si es una cuota adelantada, sería eso mismo por 1 más i, 1 más la tasa de interés, ¿sí? En este caso, como planteo una cuota adelantada, yo tengo que aplicar esta fórmula, ¿sí? Acá el enunciado lo que hace es primero calcula la tasa vencida, primero calcula la cuota vencida haciendo capital, 12.000 pesos, por tasa de interés, 0,14, más 1 más la tasa de interés a la n, que en este caso n vendría a estar implicado o vendría a estar relacionado al plazo del contrato de leasing de 3 años. Todo eso sobre 1 más el 14% a la n, que sería elevado a la 3, menos 1, y así saca la cuota de leasing vencida. Y después multiplica eso por 1 sobre 1 más la tasa de interés, es decir, 1 sobre 1,14, y saca la cuota adelantada, ¿sí? Que esta va a ser la cuota que voy a utilizar para el desarrollo del ejercicio. Pero lo importante y lo que ustedes tienen que saber acá es que para sacar la cuota de leasing, la tengo que hallar mediante la fórmula de cuota del sistema francés, ya sea la fórmula de cuota vencida como la fórmula de cuota adelantada, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a seguir avanzando, por favor, si hay algo que no se entiende, me lo dicen. Con esto, si quiere, respondimos el primer punto del ejercicio que me plantea hallar la cuota adelantada del arrendamiento, ¿sí? Sabiendo que la empresa, o en este caso el banco, pretende un 14% de rentabilidad. Esa es la tasa de interés que tengo que utilizar para calcular justamente la cuota del leasing. El segundo interrogante que plantea el ejercicio es qué alternativa es más conveniente. Para eso, como sabíamos, teníamos que armar el VAC, el valor actual de los costos. Y empezamos analizando primero la operación más compleja, que sería la opción de comprar mediante un préstamo. O sea, como nosotros sabíamos, acá teníamos dos alternativas. Por un lado, comprar el bien mediante un préstamo bancario, que por lo que me decía el enunciado, ese préstamo bancario era por el sistema alemán a 3 años de plazo a una tasa del 12% anual, o mediante un leasing, ¿sí? Entonces, primero vamos a analizar la opción de comprar el bien mediante un préstamo bancario, primero analizando sus costos y después analizando sus ahorros de costos, ¿sí? Primer costo que vamos a contemplar va a ser justamente la cuota. Por ende, vamos a hacer la tabla de evolución de la deuda de este préstamo, ¿sí? Sabíamos que el préstamo era por el sistema de amortización alemán, que nos aplicaba una tasa de interés del 12%, que justamente por ser el sistema de amortización alemán íbamos a tener amortizaciones de capital constante, en este caso iguales a 4.000 pesos, y haciendo las sumatorias de las amortizaciones constantes y la tasa de interés que la vamos calculando sobre saldo, vamos calculando las cuotas, ¿sí? Entonces con esto tenemos el primer componente de costos de nuestro flujo de costos de la opción de comprar, que va a estar implicada por la cuota de este crédito. Sabemos que el primer año vamos a pagar una cuota de 5.440, el segundo año vamos a pagar una cuota de 4.960 y el tercer año vamos a contemplar una cuota de 4.480 pesos, ¿sí? Entonces vamos armando nuestro flujo de costos. En este caso vamos a partir de abajo para arriba, cargando primero la cuota, ¿sí? ¿Qué otro componente de costos? Vamos marcando acá las cosas que vamos contemplando porque está un poco desordenado. ¿Qué otro componente de costos vamos a tener? ¿O qué otro componente de salida de dinero vamos a tener? Ah, una cosa también que se me estaba pasando de significar. En el flujo de costos, justamente, yo voy a analizar
en manera primordial los costos. Por eso, los costos los voy a cargar con signo positivo. Y contemplando los ingresos y los ahorros de costos con signo negativo. O sea, concretamente, ¿qué me interesa analizar en un flujo de costos? Para no ser redundante, los costos. Por ende, voy a cargar todos los costos con signo positivo y todos los ingresos o ahorros de costo con signo negativo. Es por eso que acá cargamos la cuota del préstamo por la cuantía que hallamos en la tabla de evolución de deuda con signo positivo, ¿sí? Porque son justamente un costo inherente de esta opción de comprar, ¿sí? ¿Qué otro costo vamos a tener dentro de este flujo? La compra misma del bien. Yo sé que en el momento cero voy a ir al banco, voy a sacar un préstamo de 12.000 pesos y después voy a ir a la empresa y voy a pagar esos 12.000 pesos en concepto de inversión. Entonces lo voy a cargar en mi flujo de costos con signo positivo por el monto de 12.000 pesos, ¿sí? Voy anotando acá los costos que voy a ir analizando, ¿sí? Una vez que terminé de analizar tanto la salida de dinero en el momento cero por la compra del bien, como la salida de dinero en el año 1, 2 y 3 por los pagos de los préstamos, tengo que empezar a preguntarme qué ingresos o ahorros de costos tendría por esta opción de comprar el bien mediante un préstamo bancario. El primer ingreso que voy a tener contemplado justamente va a ser el préstamo. Yo tengo tanto un ingreso como un egreso en el momento cero por el monto de la inversión de 12.000 pesos. O sea, recuerden de que en este caso estamos financiando la inversión mediante un préstamo y recuerden también que estamos en un flujo de costos. Por ende, cargamos el ingreso del préstamo con signo negativo y la salida por la compra con signo positivo, ¿sí? Cargamos este flujo de ingresos y seguimos analizando qué otros ingresos o ahorros de costo tendríamos por esta alternativa de comprar el bien. Podríamos tener un ingreso al final del horizonte del planeamiento por la venta del equipo, pero el mismo enunciado me dice que el equipo no tiene valor residual, o sea, al final del horizonte del planeamiento vale igual a cero, por ende no vamos a tener ingresos por venta del equipo al final del horizonte del planeamiento. Y acá remarco este tema de por qué estoy analizando o por qué analizo la venta del equipo. No en todos los casos voy a analizar la venta del equipo cuando esté en ejercicio de leasing analizando la opción de comprar. Puntualmente, en este caso, lo analizo porque sé que en el leasing no ejerce la opción de compra. O sea, como justamente el enunciado me dice que una vez que termina el contrato de leasing se va a devolver el bien, yo al analizar la opción B, en este caso sería la opción de comprarlo mediante un préstamo, no puedo contemplar quedarme con el bien. Tengo que contemplar también venderlo al final de la opción de planeamiento. ¿Qué pasa? Lo vendo pero a un precio cero, ¿sí? Con eso termino de analizar los posibles ingresos que me pueden implicar esta operación de comprar el bien mediante un préstamo bancario. Ahora vamos a pasar a analizar qué ahorros de costos tendríamos. Puntualmente, qué ahorros impositivos, ¿sí? Y repasando un poco lo que veíamos al principio, vamos a saber que en la opción de comprar voy a tener un ahorro impositivo por las amortizaciones del bien y voy a tener un ahorro impositivo por los intereses del préstamo, ¿sí? Entonces, tengo que cargar justamente esos ahorros impositivos en mi flujo de costos. Primer ahorro impositivo, ahorro por amortizaciones. Para esto, primero tengo que sacar las amortizaciones que me voy a poder tomar por este equipo, ¿sí? Amortizaciones anuales. Nosotros sabíamos que el bien tiene un valor de 12.000 pesos y que se amortiza en 5 años. Entonces, hacemos el valor de origen de 12.000 pesos, dividido la vida útil de 5 años y sacamos las amortizaciones anuales de 2.400 pesos. Es decir, de que yo anualmente me voy a deducir en mi estado de resultados 2.400 pesos del impuesto a las ganancias por amortizaciones de este bien. Ahora, ¿cuál sería el impacto financiero de esta deducción impositiva? Sería las amortizaciones por la tasa de impuesto a las ganancias. O sea, financieramente, de que yo me deduzca 2.400 pesos de amortizaciones, ¿qué implica? Que yo voy a pagar 2.400 menos la tasa de impuesto a las ganancias, voy a pagar 720 pesos menos de impuestos, ¿sí? Ese es el impacto financiero de yo poder ahorrarme estas amortizaciones. Entonces tengo que contemplar ese impacto financiero en mi flujo de costos. ¿Cómo? Como ahorro de impuestos por amortizaciones. Repito, ¿cómo calculo el ahorro de impuestos por amortizaciones? Determinando justamente el impacto que van a tener esas amortizaciones sobre el impuesto a pagar. Matemáticamente, ¿cómo hago esto? Haciendo las amortizaciones anuales por la tasa de impuesto a las ganancias. En este caso, 2.400, que serían mis amortizaciones, por la tasa de impuesto a las ganancias del 30%.
Esto implicaría, como digo, en el año 1 pagar 720 pesos menos de impuesto a las ganancias por estas amortizaciones, lo mismo del año 2 y lo mismo del año 3, pues justamente son amortizaciones lineales y constantes. ¿Esto se entendió? ¿Cómo calcular el impacto financiero de las amortizaciones? Sí, profe. Bien. Por favor, si no se entiende, me interrumpen y lo explicamos de otra forma, ¿sí? Como sabíamos entonces, teníamos que analizar diferentes ahorros impositivos. Analizamos el primero, que sería el ahorro de impuesto por las amortizaciones, pero también sabíamos que en esta opción íbamos a tener intereses, ¿sí? Entonces tengo que calcular justamente el ahorro impositivo o el ahorro de impuesto por los intereses. ¿Cómo hacemos eso? Justamente cuantificando el impacto financiero de que yo me pueda ahorrar estos intereses. O sea, si yo voy a la tabla de evolución de deuda, yo veo que en el primer año me voy a poder tomar 1.440 pesos de intereses. En el segundo año me voy a poder deducir o voy a poder restar de mi estado de resultado 960 pesos de intereses. Y en el tercer año voy a poder restar en mi estado de resultado 480 pesos de intereses. Ahora, ¿yo cómo sé cuánto menos de impuesto pago por deducirme estos intereses? Haciendo justamente estos intereses por la alícuota de impuesto a las ganancias. Así calculo el ahorro de impuestos por intereses. En el año 1, haciendo los 4.440 por la tasa de impuesto a las ganancias del 30%, así deduzco que pago 432 pesos menos, o pagaría 432 pesos menos de impuesto a las ganancias en el año 1 por haberme deducido estos 1.440 pesos de intereses. Lo mismo del año 2. Yo sé que por deducirme 960 pesos de intereses voy a pagar 288 pesos menos de impuesto a las ganancias. ¿Cómo calculo eso? Haciendo la deducción de los intereses, en este caso 960, por la alícuota de impuesto a las ganancias del 30%. Y finalmente del año 3, donde me voy a deducir 480 pesos de intereses, voy a cuantificar el ahorro impositivo haciendo 480, que es lo que me voy a deducir de impuesto a las ganancias, por la alícuota de impuesto a las ganancias del 30%, para justamente cuantificar el impacto financiero de este ahorro. Es decir, voy a pagar 144 pesos menos de impuestos por haberme deducido los intereses del impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Aparte de Gabriel. Sí, profe, se entiende. Sí, Perfecto. profe, se entiende. Bien, bien. Perdón que insista, pero suele ser un tema que por ahí cuesta, entonces prefiero quedarme tranquilo. Entonces, como dijimos, primero analizamos los costos, después analizamos los ingresos que podríamos tener, y después pasamos a analizar los ahorros de costos, ¿sí? Que tenemos ahorros, o sea, en esta opción de comprar, donde yo voy a incorporar el bien a mi patrimonio, voy a tener ahorros por amortizaciones y ahorros por intereses. También recordemos que justamente porque en el leasing no utilicé la opción de compras, en la opción de comprar tengo que contemplar la venta del equipo. La venta del equipo me va a implicar un resultado financiero de igual a cero, o sea, no me va a generar ingresos financieros porque no tiene valor residual. Pero sí voy a tener un ahorro de impuestos, porque justamente voy a tener un resultado por la venta de ese bien que va a tener su consecuencia impositiva. Entonces, para eso vamos a calcular primero el ahorro de impuestos, el resultado por la venta del bien de uso. Como sabíamos, calculamos el resultado de una venta del bien de uso haciendo precio de venta menos valor residual. Y calculamos el valor residual haciendo valor de origen menos amortizaciones acumuladas. Nosotros sabemos que teníamos un valor de origen de 12.000 pesos. Vamos a tener amortizaciones acumuladas por 3 años de amortizaciones, sabiendo que las amortizaciones anuales son de 2.400 pesos. Hacemos 2.400 por 3 y llegamos a amortizaciones acumuladas por 7.200 pesos. Y así llegamos a un valor residual al cabo del tercer año de 480 pesos. Teniendo el dato del valor residual, puedo sacar el resultado de la venta del equipo. Yo vendí un equipo a 0 pesos cuando tenía un valor contable de 4.800 pesos. Esto me va a implicar un resultado de la venta del bien de equipo negativo de 4.800 pesos, menos 4.800 pesos. Es decir, yo voy a cargar como un gasto de 4.800 pesos al final del tercer año o en el tercer año en mi estado de resultado. ¿Eso qué impacto impositivo va a tener? Y si yo cargo un gasto o cargo un resultado negativo, va a implicar menos impuesto a pagar. Entonces tengo que calcular el ahorro de impuestos que voy a tener por la pérdida que estoy cargando, ¿sí? ¿Cómo calculo el ahorro de impuestos? Justamente el monto del resultado, en este caso 480, por la alícuota de impuestos a las ganancias del 30%.
Eso me da nominalmente 1.440 pesos. Y como sabíamos que es un resultado negativo, por ende va a implicar menor impuesto a pagar, lo cargo con signo negativo, porque va a ser un ahorro de costos. Voy a tener un ahorro de impuesto a las ganancias por haber tenido un resultado negativo por la venta del bien de uso. Ahora, les digo esto a modo de ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tendría resultado positivo? ¿Sí? Si yo acá tendría, no sé, un valor de venta de 6.000 pesos y paso a tener un resultado positivo de 1.200 pesos. ¿Voy a tener un impacto? O sea, ¿tengo que contemplar esto en mi flujo de costos? Sí, tengo que contemplarlo. Pero con un signo positivo. Porque justamente si yo tengo un resultado positivo, eso me va a implicar un mayor impuesto a las ganancias a pagar. Un impuesto a las ganancias a pagar es un costo, que como todo costo en un flujo de costos va con signo positivo. Es decir, yo debería calcular el 30% de mi resultado positivo y cargarlo a mi flujo de costos como impacto impositivo por venta de bien de uso, y cargo el 30% de mi valor positivo, o sea, el 30% del resultado positivo que tuve por la venta del bien de uso, con signo positivo mi flujo de costos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver esto, creo, en los ejercicios siguientes, en el 22 y 23 se da este caso, pero lo digo esto como para ir adelantándome. Y para que entiendan también que este ahorro de costo está con signo negativo, porque surge de un resultado negativo que me implica menor impuesto a pagar. Si me implica menor impuesto a pagar, es un ahorro de costos, por ende va con signo negativo mi flujo de costos. ¿Sí? Es importante que tengan bien internalizado esto de que estamos en un flujo de costo, por ende los costos van con signo positivo y los ingresos o ahorro de costos van con signo negativo. En este caso, esta operación a mí me implica menor impuesto a pagar, por ende es un ahorro de costos, por ende va con signo negativo. ¿Sí? Bien. Si no hay una duda, si se entendió esto, pasamos a concluir lo que sería el flujo de costos de la opción de comprar, totalizando tanto los costos que contemplamos como los ahorros de costos que tuvimos en cuenta y los ingresos, ¿sí? Contrastando todo en un flujo de costos. Y llego a este flujo de costos que tiene el momento 0, el monto igual a 0, en el año 1, 4.288, en el año 2, 3.952 y en el año 3, 2.176. ¿Qué tengo que hacer con esto? Actualizarlo a una determinada tasa de descuento. ¿Cuál va a ser la tasa de descuento que tengo que utilizar? En este caso, el rendimiento requerido. ¿Sí? Acá me dice que la empresa tiene un rendimiento requerido del 15%, entonces tengo que utilizar ese 15% para sacar el VAC. Que el VAC sería igual que un BAN, pero nada más que con un flujo de costos. Es decir, tengo que actualizar el momento 0, cada uno de estos flujos da una determinada tasa de descuento. Matemáticamente, ¿cómo lo hacemos? Hacemos 0 más 4.288 dividido 1,15 más 3.952 dividido 1,15 al cuadrado, porque tengo que actualizarlo por dos periodos, más 2.176 dividido 1,15 al cubo, porque tengo que actualizarlo por tres periodos y llevarlo al momento 0. Eso me da un valor actual de costos igual a 8.147,73. ¿Sí? Ahora, para yo poder determinar qué opción me conviene, tengo que también sacar el valor actual de costos de la opción del leasing, ¿sí? Que vamos a pasar a hacerlo a continuación, es mucho más sencilla que la opción de comprar porque tiene menos variables que intervienen, ¿sí? En la opción de leasing, empiezo haciéndome las mismas preguntas que me hice en un principio con la opción de comprar. ¿Qué costos tengo? ¿Sí? El único costo que va a tener va a ser la cuota de leasing, que es una cuota adelantada que la calculamos en 4.534,02 y la voy a contemplar en mi flujo de costos desde el momento 0, porque justamente es una cuota adelantada. Yo tengo que pagar una cuota para poder retirar el bien. Entonces, una cuota en el momento 0, otra cuota en el año 1, otra cuota en el año 2, y al final del año 3 se termina el contrato de leasing. O sea, si se quiere, esto podría interpretarse como el momento 0, momento año 1 o año 2, o inicio del año 1, inicio del año 2 e inicio del año 3. ¿Sí? Así, cargo primero las cuotas, analizo si es que tengo algún otro costo. ¿Dónde podría aparecer algún otro costo cuando hablemos de leasing operativo? Que eso también ya lo vamos a ver en el ejercicio 22 y 23. Pero en este caso, como es un leasing financiero, no tengo mayores costos. ¿Sí? Como no tengo otros costos que analizar, me tengo que preguntar si tengo algún ingreso. En el contrato de leasing no tengo ningún ingreso, yo justamente retiro el bien y pago un alquiler. Es todo. Eventualmente podría tener un costo adicional si ejerzo la opción de compra. Si me plantea ejercer la opción de compra al final, debería tener acá una erogación adicional para ejercer la opción de compra. En este caso no la tengo, entonces no plantea ni un costo adicional. Ingresos, como dijimos, no tenemos, entonces pasamos a ver el ahorro de costos que tengamos. Que como veíamos en este cuadrito o en este texto,
nosotros el ahorro de impuestos en el leasing no lo vamos a tener por las amortizaciones, pero sí lo vamos a tener por la cuota, deduciéndonos el 100% de la cuota de leasing del impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces tenemos que justamente cuantificar ese ahorro de impuestos por la cuota de leasing, haciendo la cuota de leasing por la alícuota de impuestos a las ganancias. O sea, yo puntualmente, tanto el año 1 como el año 2 como el año 3, me voy a deducir de impuestos a las ganancias 4.534,02 pesos en concepto de cuota de leasing. ¿Cuál va a ser el impacto financiero por deducirme esas cuotas de impuestos a las ganancias? Pues el valor de la cuota de leasing por la alícuota de impuestos a las ganancias. Serían los 4.534,02 por el 30% de mi alícuota de impuestos a las ganancias, lo cual implica un ahorro de impuestos de 1.360 pesos, tanto en el año 1, como en el año 2, como en el año 3, ¿sí? Una vez que está entendido esto, está entendido el tema del ahorro impositivo en el leasing, de dónde surge y cómo se calcula. Sí, profe. Bien. Si tenemos claro esto, entonces tenemos toda la info para poder armar nuestro flujo de costos de la opción de arrendar, contemplando como único costo la cuota de leasing y como único ahorro de impuesto o ahorro de costo, el ahorro de impuestos justamente por esa cuota. Contrasto los flujos y llego al flujo de costo que tiene en el momento 0, 4.534, en el año 1, 3.173, en el año 2, 3.174, en el año 2, 3.174, y en el año 3, menos 1.360, ¿sí? Saco el valor actual de los costos utilizando la tasa de descuento del 15%, lo cual sería igual a 4.534 más 3.174 dividido 1,15, más 3.174 dividido 1,15 al cuadrado para actualizarlo al momento 0, menos 1.360 dividido 1,15 al cubo para actualizarlo a 3 periodos y llevarlo al momento 0 de la inversión. Y es así que obtengo un BAC de 8.799,35. Y ahora le pregunto a ustedes, sabiendo que la opción de leasing me arroja un BAC de 8.799 y la opción de comprar me arroja un BAC de 8.147, ¿cuál de las opciones para ustedes sería la más conveniente? La de comprar La de comprar. ¿Por qué? arroja un menor costo, digamos, actual. Perfecto, porque arroja un menor valor actual de los costos. O sea, me conviene la opción de comprar. ¿Por qué? Porque tengo un menor BAC, ¿sí? Como sabíamos, como estamos analizando costos y estamos haciendo el valor actual de los costos, yo voy a analizar las dos alternativas y me voy a quedar con la que implique un menor valor actual de los costos, un menor BAC. En este caso va a ser la opción de comprar. Muchas veces se tiene el imaginario de que el leasing siempre conviene por esto mismo del ahorro del ahorro del 100% de la cuota, pero no se contempla el tema de las amortizaciones y bueno, acá justamente en este ejercicio vemos que no siempre conviene el leasing. En este caso puntualmente me hubiese convenido ir, sacar un préstamo y comprar el bien antes de hacer un leasing con el banco. ¿Alguna duda con esto? ¿Está claro? ¿Quedó claro este ejercicio? Yo tengo una duda con el enunciado, profe. Sí. Sí. Sobre todo en la parte que dice, o sea, para darme cuenta de que, como menciona que el equipo podría venderse en 2000, pero eso hace referencia si se vendiera en el año 5 recién, ese ¿Cómo? valor, Disculpe, porque en el enunciado dice que el equipo podría venderse en 2.000 pesos. no, esto después está enunciado el ejercicio 21. 21. Sí, profe, así dice. Yo lo estoy tomando como que, como acá dice que va a reemplazarlo y no venderlo, por eso consideré de que no consideraba ese aspecto. Pero en el ejercicio dice que el equipo podría venderse a 2.000 pesos en el caso de firmar para el listening. No tengo esa, a ver, por lo menos la guía que... Creo En que el texto capaz dice tiene la así. guía vieja. Claro, puede ser que yo tenga la guía anterior y que no tenga ese comentario. ¿Me quieren copiar y pegar acá Sí, ahí lo hago. en los comentarios? Porque puede que sea una trampa, digamos. O sea, Claro, y eso ya me confundía porque capaz era porque se venden en el año 5 y como es a 3 años nomás, ahí lo no, copié. en verdad, ustedes siempre tienen que partir preguntándose qué hacen en el leasing. Si en el leasing ejercen la opción de compra o no ejercen la opción de compra. Y en función de eso, Va, ven qué hacen en la otra también le opción. iba a preguntar eso porque es que no es claro si ejerce o no la compra. Y pasa que es el momento en el cual procederá al recambio del bien.
eso te está implicando de que la empresa devuelve el bien, por ende no lo va a comprar. Ah, es que recambio a mí me suena como reemplazo. Y de Como todo que, también. como se amortiza, vuelve a comprarlo. A Y que eso voy. bueno, en ese, o sea, si hacemos un paralelismo, nosotros en el leasing, eh, combinados los 3 años, devolveríamos el bien y haríamos otro contrato de leasing. ¿Sí? Ah, ok. Eso sería lo que pasaría, llamémoslo en el universo leasing, ¿sí? O sea, lo que pasaría si yo estoy analizando el escenario de hacer un leasing. Yo a los 3 años devuelvo el bien y compro y saco otro leasing por otro bien, ¿sí? Entonces yo tengo que llevar esa misma situación a el préstamo, o sea, simular la misma dinámica patrimonial en un préstamo. En ese caso, yo compraría un bien mediante un préstamo, al cabo de los 3 años, vendería ese bien y compraría otro. Claro, acá el enunciado dice eso, que el equipo podría venderse a un precio de 2.000. Si usted tiene el Claro, día anterior, acá la única diferencia sería que en vez de que tenga un resultado negativo de 4.800 creo que era, habría que restarle estos 2.000 y sería un menor resultado negativo. exacto, exacto. A Ujú. ver, el equipo se amortiza en 5 años, la tasa. Claro, porque eso en el caso de que vos lo vendas a los 5 años. Claro, a eso me refería, porque Sí, dice que a los perfecto. 5 años lo vendería a 2.000, pero Es, estamos analizando 3 años nomás. exacto, y es un poco raro, la verdad. Claro, eso me confundía. Sí, es que lo voy a repasar y voy a plantearlo en la guía porque, o sea, voy a plantearlo porque sería un poco raro que no tenga valor de recupero a los 3 años, pero sí lo tenga a los 5. O sea, ¿qué Claro. pasó entre el año 3 y 5 que el bien se valorizó en 2.000 pesos? Claro, Eh, lo que mi pregunta era si, como dice que se vende en el año 5 a los 2.000, si lo tomamos a 2.000 en el año 3 o cómo sería. eh, Es sí, si yo complicado de estaría, entender. sí, claro, te entiendo. Si yo estaría en tu lugar, o sea, si yo me encontraría con un ejercicio así, con este enunciado, y sí, plantearía, primero pondría Venderlo a supuestos. 2.000 en el año 3. Y sí, pondría los 2.000 en el año 3 porque si tiene un valor de 2.000 pesos al año 5, ¿qué pasa en el año 3 que no lo tiene? Entonces, siempre dejando aclarado el supuesto, digamos, ¿sí? O sea que si vale 2.000 en el año 5, mínimamente vale 2.000 en el año 3 y lo vendemos ese bien. En ese caso, vos cuando plantees la resolución, acá en precio de venta, Ahí, pones sí, 2.000 habría 2.000. y acá sería una pérdida de 2.800. Sí. ¿Sí? Pero respondiendo a la pregunta nuevamente, de cómo hacer el tema de la opción, si vendo o no vendo el bien en la opción de comprar, está muy bueno cómo lo planteaste recién, Gabriel. Eh, yo quiero justamente saber qué pasa con el bien en la opción de comprar, si vendo o no vendo. Yo siempre tengo que partir analizando qué pasó en el leasing o qué me está planteando el leasing. Si el leasing, como dice acá, si el leasing ejerce la opción de compra, no debo contemplar la venta del bien al final del horizonte del planeamiento. En cambio, acá nosotros estaríamos en la opción B en este ejercicio. Si en el leasing no ejerce la opción de compra, sí debo contemplar la venta del bien al final del horizonte del planeamiento, para justamente en las dos alternativas contemplar de que yo al final me quedo sin el bien. O sea, si yo en una alternativa, en el leasing, planteo que al final me quedo con el bien, en la otra también tengo que quedarme con el bien. Por ende, no vendo. Ahora, si en el leasing yo devuelvo el bien, por ende no me quedo con el bien, cuando analice la opción de comprar, tampoco tengo que quedarme con el bien, es decir, tengo que venderlo. Sería esta, o sea, Sí, 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 pasa que en el enunciado a mí me sí, confundió la parte que confunde. eso de recambio, como que no tiene más valor el bien y tenía que comprar otro. Si hubiera dicho capaz que lo devuelve, ahí obviamente se entiende mejor. Sí, y eso ante cualquier zona gris que tengan a la hora de rendir, aclaren su interpretación. En este caso, yo interpreto la palabra recambio, y aparte también porque lo veo en las soluciones también, Ujú. pero se podría interpretar la palabra recambio como que devuelve el bien. Y por más o sea, y eso también es importante, por más que devolver implique dar el bien y celebrar otro contrato de leasing, lo que pasaría en el universo paralelo es que uno vende y compra otro. Entonces la venta tiene que Ujú. estar contemplada. Ok. ¿Sí? Profe, le iba a preguntar también si podía Sí. subir, no sé, si tiene subidos los ejercicios con esos comentarios en algún drive, así puedo descargar. Bien, no los tengo en un drive, pero los puedo subir. Los iba pasando en el grupo de WhatsApp, Ah, pero, bueno. pero Sí, sí, los subo a una carpeta de drive sin problema.
Sí, era porque yo no los tengo, porque entré hace poco al grupo. No hay problema, no hay problema. Voy